Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mirar el concepto de potencia en un circuito. Para ello tenemos un circuito que está formado por una fuente de voltaje, una resistencia R conectada a la fuente de tal manera que circula por la resistencia una corriente I. Por definición, recordemos nosotros que la potencia es igual al voltaje por la corriente, o también la potencia es igual a la corriente por el voltaje, donde P es la potencia, B es el voltaje y es la corriente que circula por el circuito. Ahora miremos, ¿por qué se deduce que la potencia es igual a la corriente por el voltaje? Recuerde que la potencia eléctrica es la rapidez con la cual se realiza el trabajo dentro del circuito. Se mantiene el mismo concepto de potencia. Recordemos que la potencia no es más que el trabajo por unidad de tiempo, por lo tanto nos da la rapidez con que se realiza el trabajo. Aquí entonces es el trabajo realizado por el campo eléctrico durante ese cierto tiempo. El trabajo que realiza el campo eléctrico sobre los electrones de una resistencia resulta ser la variación de la energía potencial. Por lo tanto, la potencia se puede expresar como la variación de la energía potencial dividida entre el tiempo, dando lugar al concepto de la potencia. Recordando además que la variación del potencial eléctrico es igual a la variación de la energía potencial por unidad de carga, es decir, el trabajo que realiza el campo eléctrico para mover una carga de un punto a otro es lo que se conoce como potencial eléctrico. Teniendo en cuenta esas dos expresiones, por una parte la energía potencial se podrá expresar como la variación de energía potencial igual a la variación del potencial eléctrico multiplicado por la carga. Y teniendo en cuenta que la corriente eléctrica se define como la carga por unidad de tiempo, entonces la carga se puede expresar como la corriente multiplicada por el tiempo. Luego se tiene que la variación de la energía potencial no es más que la variación del potencial eléctrico multiplicado por la corriente multiplicado por el tiempo. Ahora, recordando que la potencia es igual a la variación de la energía potencial dividida entre el tiempo, la reemplazamos y decimos entonces que la potencia es igual a la variación del potencial eléctrico por la corriente por el tiempo dividido entre el tiempo. Obsérvese aquí que se cancela el tiempo con el tiempo que está en el denominador y se tiene finalmente que la potencia es igual a la variación del potencial eléctrico multiplicado por la corriente, o simplemente la corriente por el voltaje, o potencia igual al voltaje por la corriente. Por otra parte, ¿cómo es la energía en el circuito o cómo es la energía disipada por una resistencia? Volviendo a tener en cuenta la expresión donde la variación de potencial eléctrico es igual a la energía potencial por unidad de carga, se despeja la variación de energía potencial y se tiene que es igual a la variación del potencial por la carga. Y nuevamente, sabiendo que la corriente es igual a la carga por unidad de tiempo, despejamos la carga y nos queda que es igual a la corriente por el tiempo. Se reemplaza nuevamente y nos queda que la variación de la energía potencial es igual a la variación del potencial eléctrico multiplicado por la corriente por el tiempo. Recordando que el voltaje o variación de potencial es igual a la corriente por la resistencia, entonces la energía se expresa como corriente por resistencia por corriente por tiempo, y reacomodando este término nos queda igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo, de tal manera que la variación de la energía potencial es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Si nosotros queremos nuevamente encontrar la potencia, basta que la energía potencial la dividamos entre el tiempo, de tal manera que nos quedaría que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo dividido entre el tiempo. Luego
la potencia se expresa como la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. Y esto es equivalente a la corriente multiplicado por el voltaje. De esa manera queda expresada la potencia eléctrica del circuito y también hemos encontrado lo que es la energía disipada por la resistencia.